capítulo 11, versículo 1, lo que es mi problema contra la palabra, mi problema versus palabra. He predicado acerca de este texto ya varias veces. Hace unos meses estuve predicando este texto. De diferentes maneras lo he hecho y hoy viene una más. Así que Marcos capítulo 11, versículo 1 dice la palabra del Señor: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Amén. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado a la afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y les dijeron, y los dejaron, y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Amén. Los que recuerdan acerca de esta palabra de hace unos meses, bendición. Y los que no, pues hoy van a recordar un poco. Y los que no lo sabían, pues hoy van a aprender. Saluda a las visitas rápidamente. Las personas que por primera vez nos visitan. Por acá ya presentaron algunas, que Dios me los bendiga. Y por acá también, que Dios me los bendiga y sean bienvenidos. Y la iglesia, ¿dónde está la alegría y el aplauso que podemos dar? Sean bienvenidos a la casa del Señor, y qué bueno que están acá con nosotros. Hay situaciones de la vida inesperadas que llegan a tocar nuestra puerta. Muchas veces vamos en una vida normal y tranquila, pero en un de repente, pero no de esos de repente de Dios, en un de repente de la misma vida, algo sucede y las cosas comienzan a suceder mal, o recibimos una mala noticia, o recibimos un mal dictamen médico, o recibimos negativo. Y comenzamos a pensar y comenzamos a esperanzarnos en: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo voy a la iglesia portadores de su gloria. No debería yo estar pasando por esta situación. Soy una persona que constantemente estoy orando. Soy una persona que constantemente estoy clamando. Soy una persona que realmente camino bajo tus caminos, pero las cosas no están funcionando. ¿O por qué se me presenta esta situación que me está pasando hoy en día? Yo no sé usted si ya le ha pasado alguna vez que ha tenido una prueba, pero de repente es el momento donde usted no se lo imagina, aparece una prueba que quiere poner a sacarlo de su tranquilidad, a sacarlo de su paz, y usted comienza a decir: ¿qué es esto? Cuando todo estaba tranquilo, ¿por qué tenía que suceder esta situación? ¿Por qué tenía que suceder esto que me sucedió? Y este tipo de problemas, este tipo de acontecimientos y situaciones comienzan a preocuparnos, comienzan a crear en nosotros una preocupación, un estrés, una situación con dificultad. Ya usted no se ve tan alegre en la silla de la iglesia, ya usted se le comienza a desanimar, ya usted comienza a decir: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca tenga miedo de preguntarle a Dios por qué. Hay gente que dice: no le diga a Dios por qué. No, pregúntele, a Dios le gusta contestar también. Y si tal vez no le conteste en ese momento, pero cuando termine la prueba te va a decir: te hice pasar por esto porque necesitaba sacarte y llevarte por este proceso para alcanzar lo que ahora tienes. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando sobre tu vida hay una palabra profética, y donde Dios ha dicho que te va a bendecir, y donde Dios ha dicho que va a engrandecer tu nombre, y donde Dios ha dicho que vas a tener un gran ministerio? Y de repente, cuando usted cree que está a punto de recibir la palabra profética y de que todo se cumpla, lo que sucede es algo contrario. Lo que sucede es que las cosas no están saliendo bien. Se pone inestable las finanzas de mi casa. Y cuando las finanzas de un hogar comienzan a ponerse inestables, todo comienza a cambiar, y muchas cosas se comienzan a poner negativas. ¿Les pasa a ustedes o solo a mí? La palabra
me comienza a ser contradictoria. Por un lado tengo una palabra donde dice que Dios está conmigo, de que no tengo que temer mal alguno, de que Dios es mi bendición, Él es mi luz, Él es mi esperanza, Él es todo lo que yo necesito. Pero por otro lado estoy pasando un momento de tribulación. Estoy pasando por el valle de la sombra y de la muerte. ¿Qué es lo que sucede, Dios? O estoy en bendición o estoy pasando un momento de dificultad. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces es donde se encuentra, es ese punto donde se encuentra tu problema con la palabra profética. Y entonces usted comienza a decir: algo pasó con la palabra profética que no se está cumpliendo. ¿Qué voy a hacer ahora? Y poco a poco tus problemas te comienzan a consumir. Poco a poco tus problemas te comienzan a sacar del propósito de Dios. Poco a poco tus problemas comienzan a hacerse sentir y usted se le está olvidando todo lo que Dios ha dicho por usted. Todo lo que Dios ha dicho de usted. Yo no sé si a usted le ha pasado. Muchas veces Dios me ha hablado, pero cuando estamos en momentos de dificultad, es difícil recordar esas palabras. Es difícil recordar que Cristo es el que se va a encargar de todo cuando usted está pasando en el momento donde usted quiere encargarse de todo. Amén. Vamos a hablar acerca de cuando ocurre esta situación inesperada, cuando pasa este momento inoportuno, algo que usted no esperaba, pero que le está atormentando. Un problema con un familiar que usted ama mucho, un pleito, una separación con alguien. Vamos a hablar de cuando usted está bien y su matrimonio de un momento a otro comienza a entrar en una crisis. Y los pleitos son 1, 2, 3 y 4 veces los pleitos, porque el matrimonio está pasando en prueba, donde el noviazgo está pasando prueba, donde mi mamá y mi papá están en contra mía, donde mis hijos están en rebeldía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y en este texto hay 3 cosas importantes en esta porción bíblica. 3 cosas que vamos a hablar. Lo primero es un pollino. Diga conmigo, un pollino. Es una especie de burro. Amén. Número 2, una puerta. Y lo número 3 que me habla el texto es acerca del recodo del camino. Amén. El pollino representa movimiento. El pollino representa un trabajo. Es decir, que en un pollino había potencial para trabajar. Era una oportunidad de transporte. Tener un pollino era sinónimo de una posición económica grande en esos tiempos. Cuando usted tenía un pollino en su casa, usted podía decir que tenía un Toyota Hilux último modelo amarrado en la puerta de su casa. Era sinónimo de tener un Mercedes-Benz. El que tenía un pollino 0 kilómetros 4x4 sabía lo que tenía. No lo manejaba, lo maltrataba. Amén. No era para cualquier persona tener un pollino. Era para gente adinerada. Era para gente con una capacidad económica grande, que tuviera mucho trabajo para transportar cosas y cosas pesadas. Tener un pollino era para gente de reino en ese tiempo. El pollino me habla a mí de movimiento. El pollino me habla a mí de transporte y me habla a mí de fuerza y trabajo. Pero también el texto me habla de una puerta. La puerta representa una entrada. Una entrada o una puerta me representa un lugar de acceso de un nivel a otro. Es un nivel de una dimensión a otra dimensión. Cuando la Biblia me habla de puerta, me está hablando de un lugar que me pasa de un nivel menor a un nivel mayor, donde Dios me quiere posicionar. Me está hablando de cambio de dimensiones. Habla de que no hay limitaciones. Una de las palabras para puerta en el hebreo es pataca. Pataca significa empezar, desatar, libertar y respirar. Hay ocasiones donde las puertas en su vida se cierran. ¿Cuántos han tenido puertas cerradas en algún momento? Y siente que la puerta de su negocio se está cerrando, que las puertas para conseguir un trabajo como que no está funcionando, que hay puertas que están cerradas.
Las puertas, hay veces donde las puertas están cerradas. Cuando vemos la puerta en las puertas cerradas en nuestra casa, cuando vemos puertas cerradas en situaciones, en eventos o en proyectos que queremos hacer, generalmente lo que hacemos es que nos deprimimos y decimos: Señor, abre esta puerta, y cerramos la puerta de nuestra casa y comenzamos a clamar y comenzamos a orar a Dios para que Dios abra puertas. Diga conmigo amén, diga que usted hace eso. Usted necesita puertas abiertas. Dios va a abrir puertas a favor de la iglesia, portadores de su gloria. Amén. En estos tiempos no es como en mis tiempos, que son poquitos. En estos tiempos la iglesia cristiana ha perdido credibilidad, y esto duele. En estos tiempos, yo me recuerdo cuando yo era niño, hace poco tiempo, te lo repito, y cuando alguien decía cristiano, toda la gente decía: wow, un cristiano, un pandereta, pero oren por mí porque a ustedes los escucha Dios, aunque no fueran cristianos. Todo eso nos decían, y uno se sentía ahí como un gallo descrestado. Caminaba ahí porque uno lo escuchaba a Dios, y todo el mundo veía una iglesia y había un respeto hacia la iglesia cristiana. Desgraciadamente en estos tiempos, poco a poco la iglesia ha perdido credibilidad. Desgraciadamente la iglesia ha cerrado sus puertas y se ha encajonado en cuatro paredes, y la gente pasa como por el frente de los edificios como si nada hubiera pasado, como si no hubiera nada enfrente. Antes pasábamos por el frente de las iglesias y mucha gente decía: uy, esa es una iglesia cristiana, un día voy a venir. Hoy en día la gente pasa como si fuera una bodega común y corriente por enfrente de las iglesias, y las iglesias están a puerta cerrada en medio de cuatro paredes atrincheradas. Puerta cerrada, y nosotros necesitamos puertas abiertas. Portadores de su gloria necesitan puertas abiertas. Pero las puertas están cerradas. ¿Qué es lo que está pasando, pastor? Está pasando algo así como lo que pasaba en los tiempos de Eliseo. Cuenta la historia que a una mujer se le muere su hijo, y están todos en la casa velando a su hijo, y están todos en la casa ahí llorando al hijo de la señora. Pero esa mujer se acordó de Eliseo y le dijo: Eliseo, quiero que entres a mi casa, quiero que veas a mi hijo que se ha muerto. Entonces Eliseo hace algo. Dice la palabra del Señor que Eliseo le dice a todos: salgan de la casa, salgan de este lugar. Y cerró la puerta. ¿Qué hizo Eliseo? Una iglesia hoy en día está con puertas cerradas. Portadores de su gloria pasan mucho tiempo con las puertas cerradas, pero no saben que lo que Dios está haciendo es como en los tiempos de Eliseo. Que Eliseo, dice la palabra, que cerró la puerta. Nadie sabía lo que estaba pasando adentro, pero Eliseo se lanzó encima del niño y comenzó a soplar vida. Y lo que Dios estaba haciendo era resucitando lo que parecía que estaba muerto. Lo que Dios está haciendo en portadores es declarando una palabra y despertando un pueblo. Que vayan a declarar la palabra todo Pocosí, que vayan a declarar la palabra todo Guapiles. Dios está manifestando su gloria en este lugar. Usted vino a un lugar vivo, a un lugar lleno de gloria, a un lugar que te está preparando para ir a proclamar el año de abundancia y de Dios en la tierra. Amén. Diga a la persona que está a la par: yo soy un portador de su gloria. Vamos, diga: yo soy un portador. Identifíquese. Identifíquese: yo soy un portador. Y lo que yo agarro aquí, lo porto para llevarlo afuera. Llegará el momento en que para esta ciudad. Llega el momento donde esta iglesia abrirá sus puertas a toda la ciudad. Y toda la ciudad se moverá en base a lo que Dios diga a través de esta casa, en el nombre de Jesús.
puerta habla de acceso. Y el pollino, dice la palabra, estaba amarrado a la puerta. Es algo así como que ahí está la puerta, pero como no, que no puedo acceder. Es algo así como que estoy en la puerta, pero estoy amarrado y no puedo pasar. Amén. Pero voy a identificar el tercer elemento que aparece en el texto. La Biblia también me habla de un recodo del camino. El recodo del camino es el encuentro de dos caminos para hacer uno solo. Yo me lo imagino algo así como que viene un camino por aquí, otro por aquí, viene aquí, se unen como en una Y y comienza. Ese punto es el encuentro, eso se llama recodo. Ese recodo representa fluir. Es el encuentro de dos tiempos espirituales. Es el tiempo, es el encuentro del kairos de Dios con el cronos del hombre. El kairos de Dios representa el tiempo oportuno de Dios para tu vida. El kairos de Dios representa el momento exacto de tuyo con el encuentro celestial. El momento en que Dios se encuentra contigo es un momento específico, marcado no en el calendario del hombre, sino en el calendario de Dios. También se le llama tiempo de cosecha. Amén. Y el cronos habla de hoy, de la fecha, del día, de la hora. Usted y yo vivimos en el cronos. Cada vez que usted menciona una hora, está mencionando el cronos. Entonces, el recodo me está hablando del cronos, que es el encuentro humano, con el kairos de Dios, que es el encuentro espiritual, de algo que está sucediendo en el cielo y que Dios ha dicho y ha decretado en cuanto a esos dos tiempos. Cuando el tiempo humano se encuentra con el tiempo de Dios, con el momento oportuno de Dios, todo lo humano debe someterse a lo divino. Todo lo que está bajo la tierra se tiene que someter al cielo. Cuando ese momento en que tú estás viviendo de dificultad tiene un de repente con el tiempo de Dios, cualquier circunstancia y problema que estás viviendo se tiene que someter a la voz de Dios. No hay tiempo, no hay espacio. Todo lo dirige Dios desde tu santo trono. Entonces, aunque a ti te den una mala noticia, aunque a ti te den un mal dictamen, Dios está diciendo: no te preocupes, tranquilo, que ese dictamen yo no he dicho mi palabra final. Aunque a ti se te cierre una puerta, Dios está diciendo: ahora soy yo el que voy a decir la última palabra. En el tiempo del cronos, mi kairos se moverá a favor tuyo. Amén. No me excite. Vamos, no me ponga a sentirme, a agitarme. No me agite. Estoy tranquilo hoy. ¿Qué van a decir las personas nuevas? ¿Ah? Vamos suave. El pollino. ¿Por qué es importante el pollino? El pollino es importante porque fue profetizado aún antes de nacer. Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Profetizado. Cuando el dueño de este pollino, de este burrito, de esta asna, vio que el burrito nació, yo me imagino que el dueño dijo: qué alegría. Se puso contento. Como les digo, no todo el mundo podía tener un pollino. A él estaban haciendo uno nuevo de paquete, último modelo, 0 kilómetros. Se le multiplicó la provisión.
Y él se puso contento porque ahora tenía un animalito más dentro de la casa. Pero este hombre no sabía nada de la palabra profética que había sobre el pollino. Dios había profetizado sobre un animal. Y Dios guardó esa palabra hasta que se cumpliera. Este animalito debía nacer. ¿Por qué? Porque ya había una palabra profética que había hablado acerca de su destino. Dios cuidó que su palabra se cumpliera a través de la vida de un animal. ¿Se da usted cuenta? Si Dios cuidó que su palabra se cumpliera a través de un animal, ¿cuánto no más Dios va a cuidar que la palabra que ha dicho sobre ti también tenga que cumplirse? ¿Cuánto no más se va a cumplir lo que Dios ha dicho de ti? Que Él te guardará, que Él es tu escudo, que Él es tu protector, que nada ni nadie te pueden hacer daño. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. Se cumplirá. Todo lo que Dios ha profetizado sobre ti se va a cumplir en el nombre de Jesús. Aunque usted esté pasando ahorita por el valle de sombra y de muerte, tu situación presente no cambia la palabra de Dios. Lo que está pasando en el Cronos no desmerita lo que Dios ha declarado en el Kairos acerca de tu vida. El pollino está amarrado en una puerta. Está limitado, amarrado. Pero hay una palabra de Dios que viene a soltarlo y hacerlo libre. Porque cuando llega la palabra y se encuentra con el pollino, recuerden que Jesús le dijo a 2 de sus discípulos, y le digo que a 2 porque a Jesús le gustaba mandar a las personas de 2 en 2, porque dice la palabra que toda palabra tiene que ser confirmada por un testigo. Por eso es importante las parejas ministeriales también. Amén. Eso fue un comercial. Pero Dios los enviaba de 2 en 2. Cuando Jesús toma a 2 de sus discípulos y les dice: vayan, van a encontrar una casa. En esa casa va a haber un poste, va a haber una pared, va a haber una puerta, y en la puerta va a haber amarrado un pollino. Hay una palabra que va a ir donde está el animal amarrado, donde va a estar el animal que está limitado. Jesús envió a 2 de sus discípulos y el pollino está atado a la puerta. Yo me imagino al pollino. Mucha gente pasaba por la orilla de la casa. Ay, qué lindo el pollinito, pobrecito, está ahí amarradito, nadie lo vuelve a ver. Yo me imagino todo el mundo haciéndole monadas al bendito burro, porque estaba ahí amarrado. Y todo el mundo, yo me imagino: ay, qué ingratos, porque lo tendrán amarrado, ¿verdad? Pero el asunto era que el pollino estaba amarrado para su propio beneficio. Hay cosas que no se han abierto a favor de tu vida, no porque Dios se haya olvidado de ti, sino porque no te convienen. Mucho me puede gustar, muchas cosas yo puedo querer, muy guapo está el muchacho, pero no todo me conviene. Muy bonito el negocio, pero como que no me sale, porque no todo te conviene. Y Dios está guardando tu vida. Amén. El pollino estaba amarrado para su propio beneficio. Si se le rompía la soga y se iba, cuando Jesús lo enviara a buscar con sus discípulos, ¿qué iba a pasar? No lo iba a encontrar. Los discípulos no lo iban a encontrar. La intención de Jesús era mandar a sus discípulos y que el pollino estuviera ahí en el lugar. Algo que parecía negativo, en realidad era algo positivo.
En ocasiones hay situaciones en nuestra vida que nos obligan a quedarnos en un nivel o en un lugar que, aunque parezca que no queremos estar, es donde Dios quiere que estemos. Señor, yo no quiero estar en este trabajo, yo quiero estar en otro trabajo. Pero Dios no ha permitido que yo cambie de trabajo, tal vez porque Dios necesita utilizarte en ese trabajo, a pesar de que tú no te hayas dado cuenta. Y en ese trabajo Dios va a manifestar su gloria. Pero siempre queremos lo que no tenemos. Ahora nada, no, los de aquí no, pero ustedes sí. Yo sé que a veces queremos lo que no tenemos. Señor, ¿por qué no salió este negocio? Señor, ¿por qué no me he sanado de esta enfermedad? Porque tu enfermedad está sirviéndole a Dios para trabajar la vida de muchas personas que saben que aunque estás enfermo, tú sigues caminando, sigues creyéndole a Dios, sigues avanzándole a Dios, y tu fe está sanando a otras personas. Amén. Se me está yendo el tiempo muy rápido y me falta mucho. Hay cosas que Dios está permitiendo en tu vida, porque hay una palabra profética que te va a ir a buscar en el lugar donde Dios te tiene, en el lugar donde Dios te estableció. Hay una palabra que sabe dónde tú estás. Tal vez había muchos pollinos en ese lugar, pero Dios te escogió a ti. Y dijo, te voy a atar porque te voy a encontrar no en tu cronos, sino en mi kairos. Yo te voy a ir a buscar. No es en tu tiempo, sino en mi tiempo. Pero mi tiempo es perfecto. No es como el tuyo, que es prematuro. El pollino parecía que estaba limitado. Sin embargo, lo que estaba haciendo es esperando una palabra. No corras desesperadamente ni alocadamente a tomar decisiones que no debes tomar. En otras palabras, piensa muy bien cada movimiento. No corras porque estás desesperado. No corras porque ya todo se está terminando. No corras porque te crees que estás ahí como que me deja el tren. Que cuando llegue el tren que lleva tu nombre y tu vagón, será el mejor tren y será el mejor vagón. Amén. Lo importante es que Dios sabe dónde tú estás. Dios sabe en qué iglesia tú estás. Dios sabe en dónde estás viviendo. Dios sabe todo lo que tú estás pasando en este momento. Dios sabe todo lo que tú estás pensando. Dios sabe en qué trabajas. Y Él sabe cuál es tu situación. Pero ahí donde estás, Dios va a enviar su palabra. ¿Habrá alguien que está esperando una palabra de Dios? ¿Habrá alguien en este lugar que necesita una palabra de Dios? El pollino estaba atado, pero la palabra lo fue a buscar a él. No fue el pollino a buscar la palabra. Deja de andar corriendo donde profetas para que te profeticen, y empieza a buscar y correr al río de Dios, que la palabra va a llegar donde tú estás. Amén. El problema con nosotros es que nos desesperamos, y en medio de la desesperación tomamos decisiones equivocadas, alocadas, sin ningún norte. Y dicen, me tienen amarrado. Es que el pastor en la iglesia lleva un año en la iglesia y no me quiere usar. Pastor, úseme. ¿Qué es que no me ve? La Biblia dice que este pollino nunca nadie lo había montado. ¿Usted sabe la desgracia para un pollino nacer para montar y que nadie lo monte? No estaba cumpliendo su propósito. No estaba cumpliendo su plan para lo que lo habían llamado. Él quería que me monten, y nadie lo montaba, el bendito pollino. Este pollino nunca lo habían usado
¿Por qué? Porque estaba reservado solamente para transportar al maestro de Galilea, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la espalda de este pollino se iba a convertir en el trono transitorio de Jesús en la tierra, que lo iba a llevar a pasar por el templo. No iban a cargar cualquier peso. Este pollino no se iba a usar en cualquier cosa. No iba a cargar cualquier cosa. Iba a hacer algo diferente, porque iba a cargar un peso lleno de la gloria de Dios, porque Cristo está en su vida. Por tanto, yo que tengo a Cristo en mi vida, cargo la gloria de Dios. Cuando usted vaya donde usted vaya, usted carga la gloria de Dios. Usted es un portador de su gloria. Vivimos rodeados por la gloria de Dios. Y esa gloria no es para que te vean a ti, sino para que vean que la gloria que Dios me dio bendiga la vida de otras personas que están alrededor mío. Dice la palabra, y eso se los expliqué la vez que hablé acerca de este pollino, que cuando llevaron al pollino, los discípulos lanzaron sus mantos encima del pollino. 12 mantos apostólicos encima de un burro. ¿Cómo le quedó el ojo? Y usted orando para que le caiga aunque sea un destello de la gloria de Dios. 12 mantos apostólicos encima de un burro. Y se monta Jesús. Y cuando el animal siente el peso de la gloria, era el peso de la gloria de un rey. Y dice la palabra que el resto de los discípulos, que muchos discípulos empezaron a tirar mantos al suelo, ramas tiraban al suelo. Así que el animal caminaba por encima de los mantos y caminaba encima de las ramas. ¿Y sabe qué pasaba? Las huellas del animal no quedaban marcadas en la tierra. ¿Sabe qué quiere decir? Que cuando usted es un portador de su gloria, usted camina, y cuando usted vuelve a ver para atrás, no hay huellas de tu pasado que vengan a avergonzarte, porque todo Cristo lo borró y lo echó fuera. No hay nada que te avergüence. El tiempo pasado no podrá alcanzarte. Solamente siempre ten en cuenta una cosa. Alguien se queda encerrado. Hay que estar más atentos con ese baño, por favor. Lo que me está diciendo es esto. Cuando el pollino comenzaron a aplaudirle, cuando comenzaron a tirar, todo el mundo hacía bulla. Ahí viene el rey. El pollino nunca se creyó la gran cosa, porque él sabía que el que aplaudían no era el pollino, sino que le aplaudían a él. Nunca te creas más de lo que realmente tú eres. La gloria no es para ti, ni el aplauso es para ti. El aplauso siempre es para Dios. Amén. Alguien debe cargar a Jesús a un nuevo lugar. Alguien debe llevar a Jesús a todo lugar y ser un portador de su gloria. En Jerusalén todos celebraban, porque la costumbre era que cuando un rey ganaba una batalla, él siempre iba a llegar montado a caballo hacia la entrada de la capital. Y todo el mundo salía a recibir a ese que había ganado la batalla. Y la profecía decía que el rey que viene, pero no sobre un caballo, sino que este rey venía montado sobre un animal de carga. Ningún rey o general iba a llegar montado en un burro, sino que iban a llegar en un caballo, pura sangre, corcel,
No sé cómo distinguir los caballos, pero de esos caballos últimos modelos. Pura sangre. Pero Jesús usa lo que parece que no tiene nombre. Lo que parece vil y menospreciado por el mundo es lo que Él llama. Tal vez tú no calificas para mucha gente. Tal vez tú no calificas para tu familia. Pero Dios puso su gracia sobre ti. Cuando Jesús llega a Jerusalén, Jerusalén tenía 12 puertas diferentes por donde el pueblo tenía que acceder. Pero había una puerta que no era para todo el pueblo. Había una puerta que estaba única y exclusivamente guardada para que el sacerdote entrara. Se llamaba la puerta dorada. Y Jesús en su burrito pasa por la puerta dorada, como el sumo sacerdote que es, con el animal, como el animal del sacrificio que iba a ser sacrificado en ese lugar. Amén. Sigo un poquito más. Esta gente, el pueblo de Israel, tenían por costumbre en el tiempo del sacrificio, en lo que ellos llamaban el día de la humillación, ellos tomaban 2 animales, 2 machos cabríos idénticos. Uno de ellos iba a ser muerto en sacrificio y al otro lo iban a liberar y lo iban a soltar. Y esos que iban a soltar lo dejaban irse por esa misma puerta dorada para ir en dirección al templo. Esa puerta es la que actualmente ya está cerrada en este momento, porque la palabra profética en el libro de Apocalipsis dice que cuando el maestro vuelva, que cuando el maestro venga, nuevamente va a poner sus pies en dirección al templo. Entonces, como todo el mundo, nadie cree la palabra profética, pero por si acaso pusieron un cementerio enfrente de esa puerta, porque según la ley dice que ningún sacerdote puede pasar por un lugar de muertos. Lo que no saben es que Cristo, donde camina y está algo muerto, todo tiene que resucitar. Lo que no se enteraron es que cuando Cristo pone un pie, puede haber cualquier cosa muerta, pero todo lo muerto resucita. Amén. Pero sigo. Cuando a Jesús lo llevan delante de Pilatos, recuerde que tenían que presentar a 2 animales. Ese era el ritual. Y los 2 animales tenían que ser perfectos. Tenían que ser de primera línea. Por un lado estaba Jesús y se lo presentan a Barrabás, y se lo presentan a Pilato. Pero por el otro lado le presentan a Barrabás. Pastor, ¿en qué se parece Barrabás a Jesús? Pregúnteselo a otra persona que está a la par. ¿En qué se parece Barrabás a Jesús? ¿Cómo es posible que usted me diga que Jesús se parecía a Barrabás? Es que el nombre Barrabás significa hijo del Padre. Y Jesús es el hijo del Padre. Jesús fue crucificado, pero el otro hijo del Padre fue soltado. Cristo fue crucificado y nosotros, el otro hijo del Padre, que somos nosotros los Barrabás, fuimos sueltos gracias a que Cristo se ató en la cruz del Calvario. Cristo entró por esa puerta para abrir un camino para que usted pueda salir, para que nosotros pudiéramos entrar a la Jerusalén física. No, para entrar a la Jerusalén espiritual, porque nuestro camino estaba descrito por Cristo, que tomó nuestro lugar. La gente dice: últimos 3 minutos espirituales que nos quedan. Son los 3 minutos de gracia que usted me da. La gente dice: Dios no necesita a nadie. Pero el versículo dice: cuando te pregunten por qué desatas al pollino, les dirás: es que el Señor lo necesita, y después lo devolverá. Diga conmigo: el Señor me necesita.
Ahora dígaselo a la persona que está a la par: el Señor sí te necesita. Dios no necesita a nadie para ser Dios, pero sí para cumplir su propósito de expandir esta palabra, a cargar la gloria a todas las personas que lo necesitan. Póngase sobre sus pies. Somos instrumentos necesarios, y Él lo devolverá. Y el pollino regresa a la casa, pero no regresó como salió. Llegó diferente. Amén. Dios te necesita. Dios necesita tu oración. Dios necesita que le adores. Dios te soltó. Jesús te soltó. Eres el Hijo del Padre. El Hijo del Padre es perfecto, se quedó, y Él te dio la potestad de llamarte Hijo del Padre también, y de ser suelto. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, dile: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un portador de tu gloria. Yo quiero ser un portador de tu gloria. Un portador de tu gloria. Que tu gloria rodee mi vida. Que tu gloria me rodee todo. Rodéame, Señor, de tu gloria. Rodéame, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús. Mi casa se rodea de su gloria. Mi casa está llena de su poder. Mi trabajo es el trabajo que Dios me dio para yo estar bendecido. Mis clientes son los clientes que Dios me mandó para bendecirme. Mi vida está al servicio de Dios. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos tu palabra, porque lámpara es a tus pies y lumbrera mi camino. Gracias porque por tu palabra yo he sido salvo. Gracias porque por tu palabra yo soy libre. Por tu palabra yo tengo luz. En el nombre de Jesús, que tu palabra penetre en lo más profundo de mi corazón, que llene mi entendimiento, mi mente, mis pensamientos. En el nombre de Jesús, que ministre hasta lo más profundo de mi vida. Padre, te bendecimos a esta hora. Exaltamos tu nombre. Solo tú eres Dios y Señor de nuestra vida. Enviamos a cada persona con bien y bendecidos a su hogar, a su casa. Llévalos en el nombre de Jesús. Que el resto de semana que quede sea una semana llena de éxito y de bendición en el nombre de Jesús. Y que todas las cosas nos salgan bien en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.